Primero Dios, nuestra fe y luz. Hola familia, bienvenido una vez más a nuestro podcast, a esta charla que trata de nutrirnos, de crecer en lo que es la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema interesantísimo que es el de mayordomía, que no solo es la administración de los recursos, sino también cómo valoramos los recursos que Dios pone en nuestras manos. No te puedes despegar de ahí, del podcast. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas preguntas. Vamos a estar enfocados en el área de diezmo, en el área de ofrenda. Y hay muchas preguntas que a lo mejor te estás haciendo, como mismo me hago yo, en nuestro hogar, en nuestra casa, cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y que además, por cualquier cosa, a lo mejor no le has preguntado al pastor o tienes esa duda, te da pena. Bueno, aquí la vamos a aclarar toda. Para eso tengo a mi lado al pastor Ever David, que también nos va a ayudar con este tema, y él va a ser el que presente al invitado especial, al hombre que nos va a aclarar un poco, nos va a ayudar a esclarecer un poco nuestras dudas. Ok, sí, déjame rectificarte, porque cuando me presentas a mí parece que soy yo el que voy a responder. Yo no voy a responder mucho. Yo voy a estar contigo acribillando preguntas al invitado que tenemos. Entonces tenemos como invitado especial al pastor Dr. Elvis Hernández. Él tiene un doctorado en ministerio pastoral y con énfasis en mayordomía. Así que tenemos al mejor invitado que podemos tener acá presente hoy con nosotros, y él nos va a ayudar a solucionar y a darle quizás respuesta a muchas de las dudas que podemos tener, que como mismo Josué decía, que tiene él, que tengo yo, que quizás las que tienes tú, y a lo mejor algunas que ni siquiera habías pensado, pero hoy las vamos a tratar de dar solución a todas, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Pastor, ¿quiere decirnos algo? Sí, en primer lugar yo quisiera darles a ustedes la bienvenida a este podcast. Y estoy convencido de que Dios puede hacer maravillas, puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Y una de ellas es conocer un poco más, profundizar un poco más en este tema que es tan interesante sobre mayordomía y específicamente sobre diezmos y ofrendas. Bueno, pastor, vamos a empezar haciendo la primera pregunta, que yo creería que es muy importante saber los principios de lo que es el dinero, de dónde viene, que nos haga un bosquejo ahí pequeño sobre ese tema para sentar las bases del asunto. Bueno, mira, el dinero como tal comienza, es decir, la acuñación de monedas como dinero comienza aproximadamente en el siglo VII al siglo V antes de Cristo. Por lo tanto, es una cosa que comienza dándose como objeto para ser intercambiado. Porque ¿qué cosa es el dinero? El objeto es un objeto que una sociedad, una cultura, una civilización lo puede intercambiar, es reconocido para intercambiar y pagar por o bienes o servicios o también incluso pagar deudas, y que está reconocido, digamos, como la moneda legal de un país. Por lo tanto, el dinero es algo muy interesante porque, por ejemplo, te cuento que los mayas, pues el dinero para los mayas era nada más y nada menos que el chocolate, las semillas de cacao. Así como dinero fue, digamos, en el Imperio Romano, existían monedas, pero más que nada se pagaba con sal. De ahí viene nuestra palabra salario. Las tropas se les pagaba con sal. Y cuando usted, por ejemplo, lee la Biblia, usted va a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice Jesús, nosotros somos la sal de la tierra. Y a partir de este concepto, había, por ejemplo, refranes muy, muy españoles que decían que cuando se derramaba sal en la casa, pues había contienda. ¿De dónde viene esto? ¿De la sal propiamente dicha? No en ese tiempo. Se refería a que si se derramaba la sal, ¿qué pasaba? Se había botado el dinero. Sí. Por lo tanto, no podían adquirirse ni bienes, ni servicios, ni pagar deudas. Sí. Por lo tanto, había discusión en la casa. El dinero se había derramado, se había echado a perder. Y es por eso que dice Jesús, si la sal se derrama y ya no tiene la facultad de salar, bueno, ¿para qué sirve? Y eso es una de las cosas interesantes acerca de la historia del dinero. Oye, dos cosas. Yo di una clase de mayordomía con él. De esa no me enteré y me estoy enterando ahora, ¿viste? Cositas nuevas que salen. Claro que sí. Yo creo que el dinero llega sobre todo porque el trueque se ve como que es deficiente. Porque sí, a lo mejor una persona cambiaba, que tenía animales, quería cambiar su animal por otra cosa, pero a lo mejor lo que le daba a la otra persona no le interesaba. Entonces necesitaban como un bien por el medio para que pudiera hacer ese intercambio correctamente. Y es muy interesante esto que te voy a decir ahora. El dinero es algo tan, pero tan, voy a decirlo,
variable en cuanto a su valor. Por ejemplo, usted va, por ejemplo, con dinero cubano o con dinero quizás de cualquier país a otro país y quiere comprar bienes o pagar deudas o pagar por servicios, y sencillamente usted con ese dinero de su país en otro país pues no sirve. No puede, ¿no? ¿Cuál es el dinero que se ha reconocido internacionalmente como medida de cambio, donde todos los países lo reconocen como una medida de cambio para pagar bienes, para obtener servicios o para pagar deudas? El dólar es lo que internacionalmente se acepta, que en cualquier país del mundo usted lo puede pues cambiar por ese tipo de cosas. Sin embargo, usted va con monedas locales a estos países, sencillamente no puede hacer nada. Es como que lleves un juego de mesa, ¿no? ¿Verdad? Son unos papelitos pintados ahí con Monopoly. Pero nada más. Y después está de nosotros de Cuba, que no sirve fuera de Cuba en más ningún lugar. Bueno, ya has sabido que con dinero es que se resuelven básicamente todas las cosas, lo que es materiales, y la iglesia no se escapa de esto. Nosotros necesitamos, para poder tener este mismo equipo de grabación acá de nuestra iglesia, para poder construir y distintas cosas, distintas Simplemente áreas. para poder pagar el bill de la corriente. Sí, pagar los billes, ayudar a los más necesitados, necesitamos el dinero. Ahora, de muchos años, por lo menos en la iglesia adventista, la manera que se usa es lo que es diezmo, y también se usan las ofrendas. Si fuéramos a comenzar hablando del tema de diezmo en la Biblia, ¿por dónde empezaríamos? ¿Dónde es que encontramos por primera vez esas menciones que habla de este asunto? Ok, mira, la palabra de Dios menciona el tema del diezmo. Lo menciona así como de pasadita. Lo menciona específicamente en el caso de Abraham, cuando Abraham va a la guerra contra los 5 reyes de la llanura que habían secuestrado a su sobrino Lot y se habían llevado los bienes. ¿Ok? Y él fue entonces a rescatarlos, y con él fueron otros amigos de él, ¿ok? Sí. Y lograron entonces rescatar a estas personas y los bienes. Y vemos entonces a un Abraham que se está acercando entonces a Jerusalén, donde lo recibe Melquisedec, rey de Salem, así se llamaba Jerusalén, rey de Salem, porque significa paz. Sí. Por lo tanto, cuando llega allí, el rey le dice, mira, toma tú los bienes y demás, y dice Abraham, no. Yo no quiero tomar ningún bien. Págale lo que le vas a pagar, o lo que los que fueron conmigo merecen como botín de guerra. Yo no quiero que tú digas que yo enriquecí a Abraham. Sí. Sin embargo, Abraham hizo algo. Y lo hizo, y esto da a entender que era práctica, era costumbre de él. Dice que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y la pregunta interesante es que esto es algo que Abraham parece que practicaba regularmente, porque no fue que Melquisedec se los pidió. No. ¿Okay? Y es interesante, muy interesante lo que está diciendo aquí. Abraham no se lo entregó a cualquiera persona, sino que se lo entregó a alguien que era sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es un punto que más adelante en la conversación pudiera ser muy, pero muy interesante, ayudarnos a entender algunas cosas. Ok, entonces, si nos habla acerca... Génesis 14. Sí. Ok, perfecto. Si nos habla, pastor, acerca de los diezmos, y específicamente nos cuenta sobre Abraham, que esa es la primera mención, tengo entendida, que está en la Biblia, ¿verdad? Sí. Y nos dice como que es algo que Abraham parece que practicaba. ¿Cómo podemos presentarle entonces a la iglesia hoy en día de que cuáles son las bases bíblicas para el diezmo, teniendo en cuenta que la primera visión que parece que vemos en la Biblia no es un mandato directo de Dios, sino que es lo que una persona... Es importante en nuestra fe, sí, pero una persona decide dar voluntariamente y no se ve directamente como que es una orden de Dios. ¿Qué pudiéramos tener para reconocer el diezmo con bases bíblicas específicamente? Bueno, miren, yo quiero decirles una cosa. El diezmo como tal, primero vamos a partir de qué cosa es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de las ganancias que tú obtienes. En el caso del salario es la 10ª parte del salario. En el caso de un negocio o de una inversión es después que usted invirtió todo el dinero y usted dedujo todos los gastos, todas las utilidades y demás. Lo que realmente te queda de ganancia, de eso es que se saca el diezmo. Pues entonces, el diezmo aquí vemos que Abraham parece que lo practicaba, pero ¿por qué practicaba el diezmo? ¿Por qué lo hacía? Hay que entender esto en el contexto de dos cosas. Número 1, de adoración, y número 2, de reconocimiento de soberanía. Número 3, reconocimiento de señorío de Dios sobre nosotros. Es decir, ¿por qué damos el diezmo? El diezmo lo estamos dando porque
al diezmar estamos reconociendo que Dios es el creador, número 1. Segundo, que Dios es el sustentador, número 2. Sí. Número 3, que Dios es el redentor. Y número 4, que Dios es el que es soberano, es decir, decide qué hacer con lo suyo. Es importante esto. Dios es quien tiene la potestad de decidir qué hacer con lo que es suyo. Y además de eso, Dios también, entonces, reconocemos el señorío de Cristo, es decir, el señorío de Dios. Significa que nosotros entramos en la relación correcta con Él. Hoy muchas veces estamos en una cultura donde nosotros aparentemente pensamos que lo que tenemos nos pertenece. Déjame decirte una cosa. Tú que me estás escuchando ahora en por este canal, por esta transmisión, a ti que estás sentado ahí quizás en la comodidad de tu casa, no sé si estás en el auto viendo esta transmisión, pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Nada de lo que posees es realmente tuyo. No importa el talento que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa las posesiones que tengas, no importa incluso la vida que tienes. Todo eso no es tuyo, eso pertenece a Dios. Fíjate si así que cuando una persona muere, dice el libro de Eclesiastés, y el espíritu, perdón, y el cuerpo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, la vida regresa a Dios porque Dios es el autor de la vida. Por lo tanto, cuando usted diezma, ese acto es un acto de adoración. Y esa adoración incluye que usted reconoce a Dios como creador, como sustentador, como redentor, y además reconoce la soberanía y el señorío de Dios sobre su vida, porque Dios es el que tiene autoridad para decidir qué hacer con lo que es suyo. Dicho sea de paso, este mundo, dice la Biblia, ¿no? Mío es el mundo y su plenitud, sí. ¿Ok? Y todos los habitantes que habitan en él. Y el Señor dice en Ageo 2.8, mía es la plata y mío es el oro. Por lo tanto, realmente usted lo que está haciendo es hoy lo llamamos un administrador. En inglés le dicen manager. Sí. Usted lo que está haciendo es administrando los recursos de otro. Porque finalmente usted está simplemente por un tiempo limitado. ¿Qué tiempo limitado? El tiempo en que está en esa responsabilidad o el tiempo de vida que usted tiene. Usted está administrando ¿qué cosa? El tiempo, los recursos, su cuerpo. Usted está administrando las relaciones. Usted está administrando lo que conoce de la palabra de Dios. Es decir, usted simplemente es un mayordomo, un administrador de lo que Dios le ha confiado. Y a partir de ahí, en el reconocimiento del acto de diezmar como un acto de adoración, parte entonces el por qué nosotros debemos dar el diezmo. Entonces, a ver si entendí. Eso mismo quería hacer yo, a ver si había entendido. Y después tú me dices si entendiste lo mismo. Yo entiendo que al venir de librar a Abraham una guerra, había obtenido un botín de esta guerra, que no se quedó él con ningún botín, sino que se lo entregó al rey de Sodoma. Él ve a Melquisedec, se encuentra con Melquisedec, él reconoce que Melquisedec es Dios, el sacerdote del Dios Altísimo, y él, como reconociendo el señorío de Dios, él agradece con el diezmo que le da. ¿Es así? Sí, y más que eso, el diezmo implica honestidad. Sí. Eso es lo primero. El diezmo lo que implica es honestidad. Porque en realidad, aunque todo es el Señor dentro de su sabiduría ha dicho, bueno, de todo lo que es mío y que yo te doy para que tú uses, devuélveme solo el 10%. Es decir, el dueño te está diciendo, aunque todo es mío, de eso que yo te doy, devuélveme el 10%. Ese es otro principio muy importante. Cuando tú le devuelves a Dios lo que es de Él, tú estás reconociéndolo a Él como el verdadero dueño. No solamente el creador, sino es el dueño. Y entonces usted en ese aspecto, usted lo que está haciendo es devolviendo lo que no es suyo, vamos a decirlo así. Sí. Lo que no es suyo. Por tanto, usted simplemente al devolver el diezmo, usted lo está haciendo como un acto de honestidad. Está siendo un administrador eficiente también. Eficiente y honesto en ese aspecto. A ver, como lo entiendo yo, creo que en las bases de la mayordomía, que también estuvimos hablando acerca de eso, el dinero es un área específica de esa base. Y Dios nos puso en este mundo como mayordomos de todo cuanto existe. Del medio ambiente, de nuestra familia, de las relaciones, de lo que tenemos, de nuestros talentos. Y entonces el diezmo, es decir, el dinero es una parte específica de todo eso. Entonces, como mismo debemos darle nuestro tiempo a Dios, nuestra familia a Dios,
Dios nos reclama ese pedacito que es de Él, que es ese 10%. Ahora, yo creo que hasta aquí todo se entendió perfecto. Yo lo que quisieras saber, porque sé que para que nadie se quede con la duda de los que nos están viendo por acá, es, ¿usted pudiera darnos algunos versículos, algunos textos que puedan dar como una base bíblica de que el diezmo es algo instituido por Dios? Claro que sí. Por ejemplo, mire, si usted va conmigo al libro, vamos a buscarlo allí, usted pudiera a Números, por ejemplo, Números capítulo 18, versículos 21 en adelante. Déjeme ver si puedo llegar acá con mi mano. Si quiere lo puedo leer. Léalo, por favor, a ver qué dice. ¿Números qué? Capítulo 18, 21 en adelante. 21. Sí. Dice así. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Hasta dónde? Sí, ahí, puedes dejarlo hasta ahí si quieres. Por ejemplo, ve conmigo también a Nehemías capítulo 10, 35-39. Nehemías es un libro muy, muy interesante porque es un libro post-exílico. Estamos hablando de un libro en el cual Nehemías está regresando, del exilio juntamente con los judíos. Están como rehaciendo otra vez el Israel. Y una de las cosas que ellos vuelven a retomar es ¿qué cosa? Es el sistema del diezmo, porque el sistema del diezmo lo practicó Moisés, lo practicó Abraham, lo practicó el mismo Jacob. Jacob capítulo 28 de Génesis, usted va a encontrarlo allí. Que a partir del versículo 20 usted va a encontrar a un Jacob que va huyendo, huyendo de su hermano que le está procurando matar, y él va, ¿cómo va Jacob? Jacob va con la ropa que tiene puesta. Sí. Y cuando vemos un Jacob temeroso, un Jacob que se acuesta a dormir preocupado. Y cuando Jacob ve esa visión en la cual, esa escalera donde los ángeles de Dios suben y bajan, y después sabemos que esa escalera es Cristo, vemos a un Jacob que hace un voto. Noten ustedes, Sí. cuando el ser humano tiene una revelación de quién es Dios, la reacción de ese ser humano cuando ve quién es Dios y ve quién es Él, es de adoración. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de quién es Dios. Es el Dios creador, es el Dios redentor, es el Dios sustentador. Y se da cuenta de quién es Él. ¿Quién es Él? Él no tiene nada. Él simplemente lo que hace entonces es que adora. Y la expresión de adoración práctica de Jacob, ¿cuál es? Hace un pacto Aunque con Dios no hay, sobre el diezmo. fíjense que hasta estamos hablando del libro de Génesis. Sí. No hay ningún mandato directo en ninguna parte del libro de Génesis que diga Por lo menos que se vea, ¿no? Sí, pero estamos hablando de la escritura. De lo que podemos ver. Puede de lo ser que podemos forma ver. indirecta, pero Sin embargo, Sí. ¿por qué Jacob ahora vuelve a mencionar este asunto del diezmo? Y Jacob Por lo eso hace a digo, través de de un forma pacto. directa, porque a lo mejor sí lo hay, de alguna manera Dios lo comunicó y Claro. simplemente no está registrado. Claro que estaba, era práctica entre ellos. Ujú. Pero la práctica de la respuesta práctica de la adoración, en este aspecto, lo hizo a través de ¿qué cosa? Del diezmo. Dice él, si tú vas conmigo, estoy parafraseando, si vas conmigo y me proteges y me llevas a casa, allá donde voy y me haces regresar en paz y si vuelvo en paz, dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué estaba haciendo Jacob sencillamente con eso? Estaba reconociendo a Dios como ¿qué? Como el Señor de todo. Estaba reconociendo a Dios como el creador. Estaba reconociendo a Dios como el sustentador. Estaba reconociendo a Dios como aquel que podía bendecirlo. Es aquel que podía protegerlo. Es aquel que podía guiarlo. Es aquel que era su compañero. Es decir, todas estas bendiciones, al él devolver el diezmo, dice, si tú me ayudas, Señor, porque nota una cosa, que a veces nosotros no entendemos. Pensamos entonces que hay que diezmar para que Dios me bendiga. Eso es un error Sí, teológico. es lo que parece ser cuando incluso Jacob se lo está diciendo a Dios. No. En realidad, usted diezma después que recibe la bendición. Porque si usted no recibe la bendición, ¿de qué usted va a diezmar? Por lo tanto, la bendición precede al diezmo. Sí. Usted tiene que Dios bendecirlo para que usted tenga, para entonces usted pueda sacar el diezmo. O sea, que en cierta parte hasta diezmo porque estoy agradecido con Dios. Pero claro, es decir, ese es y les digo una cosa, aunque el diezmo mide honestidad, es la respuesta de un corazón agradecido que adora a Dios.
Eso, cuando tú adiezmas, tú lo que estás es respondiendo con honestidad, como un acto de adoración, y lo haces por un amor agradecido ante el Dios que es el que te sustenta. Porque si Dios no te diera, tú no tendrías nada que dar tampoco. Sí. Ujú. El El versículo de Nehemías, antes de que se nos pase, creo. Nehemías Del 30 capítulo 10 del 35 35. a 39, a ver qué ¿Tú lo dice. tienes? Yo Ok, lo lo tengo. puedo leer yo. Dale, Sí, a ver. dale. De 35 al 39, ¿verdad? Sí. Y que cada año llevaríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, para los sacerdotes, a los depósitos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían el 10º de nuestras labores en todas las ciudades. Un sacerdote, hijo de Aarón, estaría con los levitas cuando estos recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los depósitos de la casa del tesoro. Porque a los depósitos del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Vean ustedes, el sistema que Dios estableció antes del exilio. Ya vimos que, por ejemplo, en el Génesis era conocido, era por lo menos practicado, aunque no está explícitamente mandado a hacer. Sin embargo, Abraham lo hacía, Jacob lo hacía, pero vemos también aquí que después del exilio, que aparentemente pudieran decir, bueno, pues ya, eso es otra historia, Sí. pues vemos que parte de la renovación de la vida nacional de los judíos en la tierra, ahora que regresan allí, es que volverían a retomar el sostener la obra de Dios a través del sistema que Dios había establecido. Y está diciendo que le llevarían a la casa de Dios todas las ofrendas de las primicias, es decir, los primeros frutos, en vacas, en animales, etcétera, etcétera. Pero además llevarían las otras ofrendas y llevarían también los diezmos y los entregarían ¿a quiénes? A los ministros, a los levitas, a los sacerdotes que estaban ahí. Y hay una cosa interesantísima. Dice que los ministros y los sacerdotes tenían que diezmar el diezmo del diezmo. ¿Por qué? Aunque eso no se explica en el caso de Melquisedec. No se decía que Melquisedec diezmaba el diezmo del diezmo. Sin embargo, aquí está muy bien especificado. ¿Por qué? Porque no importa si eres un levita o eres un sacerdote. No importa si eres un miembro común de la comunidad. Todos tienen que diezmar. ¿Por qué? Porque diezmar es un acto de adoración, un acto de reconocimiento del señorío de Dios sobre tu vida y sobre lo que es de Él, que Él dice lo que tienes que hacer con lo que es de Él. Bueno, vamos a recapitular porque acuérdate que estoy con dos teólogos, pero yo no. Entonces, las personas que nos están mirando, tal vez vamos a hacer una recapitulación corta de lo que yo he entendido. Directamente no tenemos un mandato antes de la época de Moisés. Es decir, vemos dos ejemplos. Uno fue Abraham, otro fue Jacob. Abraham simplemente le da a Melquisedec de parte de un botín de guerra como agradecimiento, reconociendo el señorío. Jacob pacta directamente con Dios de la bendición que iba a recibir o que estaba recibiendo. Él le iba a dar el 10%. Después Y llegamos... sí, aunque no lo tenemos directamente, sí llama la atención de que lo hacían. Algo tenía que haber, Ahí porque no es como que se lo podemos- inventaron. Algo tenía que haber. sacar conclusiones o podríamos yo creo que especular hasta ciertos puntos que fue un mandato o no sé si los teólogos nos pueden garantizar eso, pero la Biblia no lo dice, pero tal vez pudiéramos llegar a esa conclusión, yo creo. No lo dice antes de ellos, después sí lo dice. Sí, antes de ellos, es decir, no dice que ellos tenían esa obligación, pero bueno, ya usted podrá sacar la conclusión en base a lo que está viendo ahí. Ahora, después llega la época de Moisés. Se construye el pueblo de Israel que había crecido, habían salido aproximadamente 1 millón de personas después de 400 años de esclavitud, tenían que regirse por un gobierno civil. Entonces el modo de gobernar era una teocracia, ¿no? Y entonces Dios era el que directamente ponía las órdenes. Se reparte la tierra prometida. Después que llegan allá, la conquistan antes de conquistarla, Moisés habla todo, Dios le habla a Moisés y hacen repartición de tierra.
todas las tribus iban a heredar menos la tribu de Leví. Estamos bien ahí, pastor, ¿no? Así como no. Entonces, ¿qué pasaba? La tierra de Leví, la tribu de Leví, que iba a ser la encargada de los temas espirituales, vamos a llamarle. Los encargados del templo, administración, los deberes, podríamos decir que lo que hacen los diáconos y esas personas, ¿no? O los pastores Los también. pastores, ese era el trabajo Los que de ellos. ministraban en la iglesia. Entonces, ellos no iban a sembrar, ellos no iban a obtener productos de la tierra, no iban a estar en tema de ganado, sino que ellos iban a recibir diezmo, que era parte de la ley, podríamos decir, pastor, que eran como los taxes de hoy, o los impuestos de hoy. Bueno, Ya, antes de que usted... te puedo decir que el verdadero, vamos así a decir, yo no lo vería como un taxes, como un impuesto. Lo veo sencillamente como una respuesta de amor agradecido de un adorador que ha sido redimido. Porque Sí, es que yo creo que tenemos que dejar de mirar qué se hace con los diezmos, sino mirar por qué los estamos dando. Y es lo que está diciéndonos el pastor, que es la respuesta de un corazón agradecido. No es mirar en si se utiliza para el pastor de la iglesia, o no es mirar si se utiliza para ministrar, en el caso de Israel, que se utilizaba para los levitas, sino más bien mirar el hecho de por qué yo lo estoy dando. Y si yo me quedo en por qué yo lo estoy dando como respuesta a que yo estoy agradecido con todo lo que Dios me ha dado. Hay que tener en cuenta que lo había sacado de Egipto, Ajá. después que eran esclavos. Pero de forma práctica había que sostener la obra de Dios. Claro. De forma práctica había que darle un mantenimiento antaño a las cosas. y hoy también. Y actualmente igual. Exacto. Entonces, de forma espiritual tenía su función de agradecimiento por lo que Dios había hecho, pero Y tenía de una forma práctica también. había que mantener a los levitas, había que mantener el templo y había que tener un cuidado especial. Ahora, en ese momento, pastor, hay algunos especialistas que dicen que algunos teólogos dicen que se recogía cerca de un 20% en diezmo, habían unos tipos de ofrenda también, algunos que eran obligatorios. Háblanos un poquito, ya ha tocado ese tema, pero ¿qué cantidad, qué por ciento se daban? ¿Cuáles eran los tipos de diezmo? ¿Cuáles eran los tipos de diezmo que se daban en ese tiempo? Sí, mira, hay que hacer una diferencia entre diferentes tipos de diezmos que se mencionan en el Antiguo Testamento. En primer lugar, quiero mencionarte que, bueno, ya hemos establecido que el diezmo es la 10ª parte de las ganancias o de las utilidades, como querramos llamarlo hoy. Ahora, en tiempo del antiguo Israel existía el diezmo llamado así, el diezmo levítico. ¿Qué significaba el diezmo levítico? Era el diezmo que toda la nación traía al lugar que Dios había escogido. Noten ustedes eso, porque eso es muy importante. La persona no lo ponía donde quería. La persona lo llevaba al lugar que Dios había escogido. Esto significa el templo que estaba en Jerusalén. Sí. Primero el santuario en el desierto. Vamos a empezar por ahí. Después que ahí en Éxodo 25, Dios le da a Moisés la orden y le da la visión de hacer un tabernáculo en el desierto. Ese sistema volvió a reactivarse a partir de allí. Y es interesante que cuando ellos llegan a la tierra prometida, que bueno, hasta tiempos de David estaba el tabernáculo, ¿ok? Que ya prácticamente había desaparecido, pues con Salomón se hace el templo y ¿qué hace? Pues se traen todos los diezmos al templo, que es el lugar que Dios había establecido para que se trajeran. Era el sistema, es decir, a través del sistema del santuario y sus servicios, era la manera en la que Dios administraba el plan de redención para Israel. Y había puesto a personas encargadas de eso, los sacerdotes y los levitas. Bueno, existía un diezmo para sostener precisamente esa obra. Es lo que está diciendo Nehemías. Sí. Vamos a entregar a la casa de nuestro Dios las primicias de nuestras ofrendas, las primicias de grano, las primicias de animales. Hemos de entregar también las primicias de todos nuestros frutos. Hemos entregado también los diezmos ¿a quiénes? A los levitas para sostener la obra de la casa de Dios. De hecho, más adelante... Esas primicias eran un 10% también entonces, eran la representación de un diezmo. La primicia como tal es el primer fruto. Por ejemplo, usted tiene un árbol y ese árbol, digamos, de limón, de mandarina, no sé, de plátano, o tiene un campo, qué sé yo. Bueno, el primer fruto que da el árbol, esa es la primicia. Y ese es el fruto, usted no se lo comía. Lo daba. Ese fruto usted lo llevaba al templo. Estoy hablando en el antiguo Israel. Lo llevaba al templo. Esas eran las primicias. Si ese fruto, por ejemplo, era de un animal inmundo, digamos un mulo, que usted no lo podía llevar allí, porque era un animal inmundo, usted tenía que redimirlo. ¿Cómo lo redimía? Daba lo que ese mulo costaba en dinero, y ese dinero entonces es el que usted llevaba al templo, porque el mulo no era un animal para sacrificarse en el santuario, ¿me entiende? Y entonces, ese es el primer fruto, ¿ok? Es lo que se llevaba.
Eso significa primicia. Ahora, ese diezmo, volvemos al diezmo, ese diezmo sencillamente está siendo el diezmo que usaban los levitas para sostener la obra en el santuario. Pero también había un segundo diezmo. Y ese segundo diezmo, la gente dice, bueno, pero ¿cuántos diezmos son? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos son? En realidad Dios habla de 2 diezmos en el Antiguo Testamento. El primero, para el uso exclusivo de los levitas y sostener la obra del santuario. El segundo era diezmo. ¿Pero por qué diezmo? Porque equivalía aproximadamente a otro 10%. Sí. Pero ese diezmo pudiéramos decir que era una ofrenda equivalente aproximadamente al 10%. Y que esa ofrenda que era equivalente al 10% se llevaba también al santuario, pero se usaba ¿para qué? Para cuando venían esas grandes festividades religiosas y toda la nación se reunía, hubiera entonces alimento para el pobre, para la viuda, para el huérfano, que asistía a esas festividades. ¿Ok? Era una ofrenda en realidad que ayudaba para eso. Y a día de hoy lo podríamos ver como una ofrenda. Sí, podríamos verlo como una ofrenda. Lo que se le llama diezmo porque generalmente era aproximadamente el 10%, es decir, equivalente a aquel otro diezmo levítico que es el que normalmente se estaba. Y déjame terminar con esto, Josué. Sí. Se menciona no un tercer diezmo, sino que ese mismo segundo diezmo, a cada 3 años, el tercer año, ese diezmo entonces no se llevaba al templo, se quedaba en las villas, se quedaba en las aldeas, se quedaba en los lugares, para que entonces con ese diezmo, que era en realidad una ofrenda, ¿ok? Se diera alimento entonces al pobre, a la viuda, al huérfano, en las diferentes festividades que había. Por lo tanto, eso hacía con ese segundo diezmo, ¿verdad? Con el segundo diezmo, pero el tercer año. ¿Ok? Por tanto, no era que habían 3 diezmos. Había un diezmo, el diezmo levítico, que ese era anual, se llevaba al santuario, ¿ok? El diezmo que se utilizaba para ministrar, que es el que se utiliza hoy en día para ministrar igual. Que es el igual que para ministrar y para sostener la obra del Evangelio y la predicación del Evangelio. El segundo diezmo es equivalente a lo que hoy fuera una ofrenda, porque su objetivo no era para sostener el sistema del templo propiamente dicho, sino para ayudar al necesitado, al pobre, a la viuda, que venía a esas festividades también a adorar. La pregunta que yo tendría para cerrar este punto es la siguiente. En cualquiera de estos 3 diezmos, o que se menciona como diezmo, 2 diezmos, pero podríamos vincularlo como una ofrenda, pero lo mencionan como diezmo. La persona podría ser penalizada en juicio si no lo daba. Es decir, podría incluso perder la vida si no daba algún tipo de estos diezmos. Bueno, no tenemos registro de una persona que haya sido penalizada o digamos apedreada porque no daba el diezmo y la ofrenda. Sí. Eso no lo tenemos directamente. Hay personas que perdían su vida por otras causas, pero no era esa una. Sencillamente, cuando la persona no reconocía el señorío de Cristo, el señorío de Dios, no reconocía a Dios como el dador de todas las cosas, cuando la expresión de su adoración no era práctica a través de los diezmos y también de las ofrendas, sencillamente la persona se estaba en este momento como queriendo desvincular del dador. Sí. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Es como cuando usted tiene un hijo en su casa y usted provee a su hijo de todo. No tiene que pagar factura de electricidad, no tiene que pagar agua, no tiene que pagar nada. Incluso usted que le gestiona y le paga los estudios. Como muestra de agradecimiento, usted quizás puede decirle, mira hijo, yo necesito que hagas tal trabajo para mí. Un ejemplo que voy a poner. Sí. Pero ese hijo piensa que él tiene derecho a disfrutar de todas estas bendiciones bajo su techo, bajo su casa, y sencillamente él no quiere reconocer a usted como su padre, no lo quiere reconocer, y ahí estoy hablando ya acerca de Dios como el Señor, ¿ok? Sin embargo, quiere hacer con lo que está dentro de la casa lo que él estima conveniente. ¿Y qué es lo que pasa con eso, hermano querido? Sencillamente dicen allá en Cuba, te cortan el agua y la luz. Quieren derecho, pero no deberes. Quieren derecho, pero no deberes. Y la palabra de Dios lo dice. Cuando Israel fue infiel en la devolución de los diezmos y de las ofrendas, la pregunta que muchas personas me hacen es, pastor, ¿pero por qué está tan interesado Dios? Eso vamos a dejarlo un poquito más al final, ¿no? Sí. Pero ¿por qué Dios está tan interesado en el asunto del diezmo, de la ofrenda? Es que Dios necesita dinero.
¿Será que Dios necesita estos papeles que nosotros tenemos en el bolsillo? ¿O estas monedas acuñadas? ¿Necesita Dios eso? No, en realidad Dios lo que necesita es que a través de eso, a través de algo que se llama reconocimiento de jerarquía, autoridad y obediencia, tu expresión de adoración reconozca quién es Dios. Porque cuando tú no haces con lo que es de Dios y que Dios te lo dio para que lo administre, lo que Dios dice que tú tienes que hacer, tú sencillamente estás diciendo que tú eres superior o que tienes autoridad para hacer con lo de Dios lo que tú quieras. Y ahí es donde entonces vienen los problemas. La nación de Israel, por esas razones, cada vez que ellos hacían esto, venía ¿qué cosa? Venía la maldición. Y venía la maldición no porque Dios quería que ellos fueran maldecidos, sino porque usted estaba renunciando a que Dios le proveyera, claro, a que Dios lo protegiera. Lo estaba renunciando a Dios, a que Dios le diera salud. Usted sencillamente estaba diciendo, no quiero tu protección, no quiero tu guía, no quiero no quiero que tú te intervengas en mi vida. Y obviamente cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Dios es un caballero, te dice, ok, ¿tú quieres eso? Ahí está, ahí tienes. Y entonces usted comienza a caer en problemas. Sí, quería preguntar algo. Ya hemos hablado acerca del diezmo en el Antiguo Testamento sobre todo. Hay muchas personas que creen que después del Nuevo Testamento como que el pacto cambia y como que la ley de Moisés ya no es importante, ya no es necesaria. Entonces, ¿podemos ver bases bíblicas para el diezmo también en el Nuevo Testamento? Bueno, déjame darte un principio que usted va a encontrar en las Escrituras y es lo siguiente. Todos los profetas, cuando usted va a la Escritura, usted va a encontrar que todos los profetas, cuando amonestaban al pueblo por las diferentes cosas que pasaban, no amonestaban o no llamaban al pueblo a hacer lo que ya ellos estaban haciendo bien. ¿Sobre qué elementos de la vida cotidiana de la oración incidían los profetas? En lo que ellos estaban haciendo mal. Por lo tanto, cada vez que un profeta hablaba, por ejemplo, no vemos que, digamos, no sé, Ageo habla acerca del sábado. No era necesario hablar de los israelitas acerca del sábado. ¿Pero por qué no les habla Ageo acerca del sábado? ¿Porque el sábado estaba abolido en tiempo de Ageo? No. Sencillamente ellos estaban guardando el sábado. No habla acerca del sábado, digamos, no sé, cualquier otro profeta. Puedes hablar de Zacarías, por ejemplo. No habla exactamente acerca del sábado. ¿Por qué Zacarías no habla acerca del sábado? Porque ese no era el problema que tenía Israel. Por lo tanto, un principio que podemos extraer desde el punto de vista hermenéutico es que el profeta se concentra en llamar al pueblo a la obediencia al pacto en aquellos aspectos de la ley que ellos están incumpliendo o que están haciéndolo de manera no correcta. El ejemplo supremo es Cristo. Cristo nunca reprochó a los fariseos porque no estaban guardando el sábado. Ni la ley casi que en general, porque sí, para ellos eso era... Jesús no los reprochó por eso. Jesús les reprochaba ¿qué cosa? Que estaban haciéndolo mal. Sí. Eso es otra cosa. ¿Ok? Yo te reprocho o te amonesto o te exhorto porque estás haciendo algo mal. Pero lo que estaba haciendo, guardar el sábado, es igual. Por eso usted ve en Mateo 23, usted va a encontrar allí, versículo 23, creo que si mal lo recuerdo, que Jesús les habla a ellos y Jesús les dice algo muy interesante. Y volvemos a aquello que hablamos de Abraham, ¿no? ¿Verdad? Mateo sí. Capítulo 23. Jesús le dice, es un capítulo, se llama los ayes. Y cada vez que hay un ay en cualquier parte de la Escritura, es una expresión de juicio. Y entonces... dice allí el capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús está diciendo algo muy interesante. Jesús no les está reprochando, ustedes están haciendo mal en diezmar. Él les está diciendo, incluso, ustedes están siendo muy concienzudos, muy honestos en diezmar. El problema de ustedes es que lo están haciendo dejando lo más importante de la ley. El por qué hago las cosas. Sí, claro. El por qué hago las cosas. Entonces dice, hemos dejado la justicia, la misericordia y la fe. Las mismas tres cosas que les reprocha en el libro de Malaquías. Perdón, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Es las mismas tres cosas que le reprocha
a la nación de Israel. Oh hombre, ¿qué quiere Dios de ti? Amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús está haciendo una paráfrasis de lo que dijo Ageo. Ustedes están siendo muy fieles y honestos hasta en lo más mínimo, en el diezmo, pero se han tragado el camello, han colado el mosquito, han perdido lo esencial, no lo están haciendo por las motivaciones correctas. Y quiero que te diga una cosa. Si usted va conmigo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante, usted va a ver que el apóstol Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas no tengo amor, soy metal que resuena, símbolo que retiñe. Y hay una parte que dice, y si diere todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aún doy mi cuerpo para que lo quemen, y no tengo amor, nada me sirve. Es decir, el diezmar, Cristo aquí no lo está sancionando. Y cuando digo sancionando, aquí no está diciendo que está mal. Jesús está diciendo, eso había que hacerlo, pero tenías que hacer lo otro también. Es decir, tenías que hacer las cosas que tenías que hacer. Diezmar, por ejemplo, eso está bien, pero tienes que hacerlo por las motivaciones correctas. Y yo creo que es algo que está establecido muy claramente en la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta relacionada con el Nuevo Testamento, que yo creo que la pregunta fundamental ahora para los tiempos que estamos viviendo. Y a lo mejor ya me la respondió, pero se la voy a enfocar de otra manera. Porque, por ejemplo, cuando he hablado con algunas personas sobre este tema, y ese texto lo usamos, la gente me dice, sí, pero el problema es que todavía Dios no había muerto, todavía el pacto, Él vino a cumplir, Él no vino a abolir. Entonces, me dicen lo siguiente. Bueno, las leyes del diezmo en el tiempo de Moisés entraban en el grupo de las 600 leyes que ellos cumplían. Entonces, eso era una obligación moral que ellos tenían de parte de un cumplimiento moral de la ley moral que tenía Dios con el pueblo, las leyes civiles que habían, y esto era obligatorio si vivías en lo que era Israel, parte de las 600 leyes. Ya lo que es el sacerdocio levítico se pierde cuando Cristo muere en la cruz, no hay que hacer más sacrificio, todo eso, sistema ceremonial se cae, y viene la época de los discípulos. Los discípulos sostenían la obra, según lo dice la Biblia, pidiendo dinero. Pablo decía, recaudan cada día a la semana para cuando yo pase, yo pueda recoger mi dinerito. Cada cual en Corintios dice, cada cual de conforme me propuso en su corazón, no de mala gana, ni por necesidad, porque Dios ha mandado al alegre. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, el diezmo, yo creo que hay que darlo. Yo lo creo porque además la obra necesita ser sostenida. Pero la pregunta que yo haría, y que seguro a lo mejor muchos de los que están viendo quisiera que se contestara, ¿tenemos el mismo deber moral obligatorio que tenía el pueblo de Israel, donde Dios le dice en Malaquías 3:20, en qué me has robado en los diezmos y las ofrendas y estaban malditos bajo maldición? ¿O simplemente lo vemos a partir del Nuevo Testamento? A partir del Nuevo Testamento, no, a partir de que Cristo muere y ya entramos en el nuevo algo que pacto, hacemos simplemente como para algo que sostener la hacemos obra y por agradecimiento a Dios. reconociendo el señorío de Dios en base a Abraham, en base a Melquisedec, pero desde un punto de agradecimiento. O si estamos bajo maldición, si no lo hacemos. Ese es ahí yo creo que el meollo del asunto. Es donde la gente, yo creo que más ¿Estamos bajo ahí. maldición si no lo hacemos? ¿O deberíamos fomentar, dar un diezmo, pero desde el punto de vista de agradecimiento a Dios por lo que nos da? Bueno, mira, yo quiero partir de lo que comencé a decir al principio. Sí. El asunto de diezmar, primero, no surge con Moisés, ni surge con la ley de Moisés. Exacto. Hay que empezar por ahí, porque mencionamos a dos personajes del Antiguo Testamento en el libro del Génesis, donde esos dos personajes diezmaban. Y diezmaban, en el caso de Jacob, lo veía como un pacto, Sí. que eso es muy interesante. Jacob hace un pacto con Dios. Por tanto, vemos a dos personajes del Antiguo Testamento que son anteriores a Moisés, los vemos diezmando. Por lo tanto, si vamos a decir estrictamente, vamos a seguir ese patrón de pensamiento, pudiéramos decir que Moisés no es el que descubre el diezmo. Moisés no es el que introduce el diezmo como parte de las leyes de Israel. Sencillamente Moisés lo que hace es que incorpora dentro de las leyes una práctica que ya estaba establecida y que la razón de esa práctica es la adoración y el reconocimiento del señorío de Cristo o de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto,
Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la adoración no cesa. Sí. El reconocimiento del señorío no cesa. Y vemos a un Jesús que es capaz de decir aquí en Mateo 23:23 a los escribas y fariseos, dicho sea de paso, fariseo significa separado, eran los más celosos cumplimiento de la ley. Pablo dice que en cuanto al cumplimiento de la ley era irreprensible, porque él provenía de fariseos. Sí, sí. Por lo tanto, vemos a esta gente que están diezmando y Jesús no les dice nada en contra. Dice, esto es necesario hacer sin dejar de ser aquello. Y Jesús no había muerto, sí. La pregunta es, ¿de dónde Pablo habla acerca del sábado? Ponte a pensar. Pablo no está diciendo, tienen que guardar el sábado. Pablo reconocía que el guardar el sábado era parte de la adoración religiosa que el pueblo hacía. Por eso que Pablo dice que iba a la sinagoga de los judíos en sábado, e incluso dice que iba el sábado a la orilla del río y allí le predicaba a Lidio, a este y al otro. Pero en ningún lugar usted ve a Pablo diciendo, tienen que guardar el sábado porque ustedes no guardan el sábado. Sí, claro. ¿Ok? Por lo tanto, pasa lo mismo con el asunto de las ofrendas. Pablo, cuando está hablando acerca de las ofrendas, está hablando del principio de la regularidad y la sistematicidad, no de todo lo que ellos debían dar específicamente. Porque el hecho de que no menciona la palabra diezmo allí no quiere decir que ellos no diezmaban. Porque dice también el apóstol Pablo que ellos debían ser sostenidos, así como ¿quiénes? Los levitas eran sostenidos. La pregunta era, ¿con qué eran sostenidos los levitas? Con el diezmo. Por lo tanto, eso es cuestionable. Cualquiera pudiera decirme, sí, pastor, pero también ahora es que en el Nuevo Testamento es con las ofrendas que se sostienen. Sí. Y te puedo decir lo siguiente, es un asunto básicamente de adoración y de reconocimiento del señorío de Dios sobre tu vida. Cuando tú no diezmas, sencillamente usted sí, hay principios no está, como que no cambian. Lo eran antaño y lo es ahora. y ese principio va a continuar. Pero déjame decirte un detalle más. Pastor, usted me pudiera decir, ¿y dónde estaba ese principio en el Jardín del Edén? En el Jardín del Edén, y esto es materia para otro podcast, hay 4 reconocimientos, 4 recordatorios que Dios le hace al hombre de su señorío y de que Él es dueño. Pero uno de ellos es el más importante que quiero referirme ahora, es que Dios como dueño, como creador y como sustentador, le dice a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer. Dios no fue creador, no fue que lo hizo. ¿No los hizo a ellos también? Sí. Le está diciendo a ellos, el Dios creador, que tiene la autoridad y la jerarquía para decirle a las criaturas qué es lo que deben hacer con lo de Él. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Le dice, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, menos del fruto del árbol de la ciencia y del mal. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Es que este fruto era venenoso? ¿Tenía algún tipo de problema? No. El fruto, el no comer del fruto del árbol de la ciencia y del mal, sencillamente significaba que ellos reconocían a Dios como creador, como sustentador, pero también como el dueño. Reconocían el señorío de Dios sobre ellos y sobre la creación. Por lo tanto, ellos no podían hacer con la creación de Dios, en este caso, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que ellos entendían. Y ese es el mismo principio que fue trasladado ahora al diezmo. Quiere decir que no es negociable. No es negociable. El tema. Vendría a ser como un mandamiento. No es negociable. Ese principio no es no es como las negociable. ofrendas, que tú das lo que tú entiendas. Las ofrendas no está establecido. Usted lo que puede hacer es un pacto con Dios, Sí. si así lo desea, como Jacob lo hizo, etc. Usted puede decir, bueno, yo voy a dar un 2%, Sí. yo voy a dar un 3%, un 5%, un 10%. Aunque sí vemos que pareciera que los israelitas daban un 10%. Sí, pero mire el pueblo judío en el mundo entero. Claro. Lo que está mostrando esto es que Dios, fíjense, y es importante eso, Dios no te bendice porque diezmas. Ya tú eres bendecido y por eso diezmas. Tú eres bendecido y por eso diezmas. Y es una ley irrefutable del reino. Cuando tú reconoces a Dios como tu Señor, como tu Padre Celestial, cuando tú respondes a Él no solamente en calidad de siervo, sino en calidad de hijo en primer lugar, entonces tu vida prospera. Y sí, quiero decirte una cosa, no siempre la prosperidad es a través de dinero, porque tenemos eso metido acá en la mente.
Solamente, por ejemplo, con el don de la salud, el hecho de que tú no tengas que estar bajo un tratamiento de salud, por ejemplo, o que tú seas librado de accidentes, por ejemplo, ¿cuánto dinero no invertirías entonces en restaurar tu salud? Por lo tanto, no es meramente asunto de dinero, es una bendición de bienestar integral. Y eso, hermano, no tiene precio. También podríamos decir que es una bendición el hecho simplemente de ser hijo de Dios y poder tener salvación. Exacto. Claro que sí. Reconocer quién tú eres un hijo de Dios que sirve a su Padre Celestial. Oye, Josué, esto se puso interesante, pero yo creo que nos estamos pasando del ya. tiempo. Pero, y queríamos hablar acerca de diezmo y ofrenda, pero yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo para la ofrenda. Para que nuestros espectadores no estén ahí tanto tiempo pegados en esta sola discusión. Ya estamos ya en 50 minutos. Pero no me puedo despedir sin una pregunta y ya con esto terminamos. Y por favor, sea breve. Sí. Ya terminar porque estaba pasado. Actualidad, la iglesia. Ya sabemos cómo funciona el diezmo. Nosotros en la iglesia nos quedamos con la ofrenda local y el diezmo se envía para las asociaciones, misiones y demás. Sí, que se reparte después. Se Eso también sería interesante ver Exacto. cómo se reparte, porque no es que solamente va a los pastores, a salarios. Exacto. Se utiliza para muchas cosas, como Hay templos, varias proyectos, cosas. muchas cosas que se utilizan. La pregunta es la siguiente, y que ya ese debate lo he tenido con algunas personas, y las personas hacen lo siguiente. Yo siempre oí en la iglesia en Cuba, siempre me enseñaron de que nosotros no somos quien para disponer del diezmo, ni te tiene que preocupar lo que hacen los encargados del diezmo con el diezmo. Eso es problema de Dios con Dios, lo tuyo es dar el diezmo. Siempre me enseñaron así. Ahora, hay personas que dicen, yo mi diezmo lo doy como ofrenda local, porque en la iglesia mía, por ejemplo, aquí estamos en construcción y sabemos que necesitamos un templo, y la persona te puede cuando decir, lo miramos desde nuestros ojos aquí, exacto, parece que nos hace falta la más. persona puede decir, mira, yo doy $400 de diezmo, es bastante dinero. El diezmo lo voy a poner como ofrenda en la iglesia y que la iglesia se encargue de eso, porque si no va a ir para la asociación. Esa es una Y pregunta. al final pudiera pensar que estoy siendo agradecido Exacto. igual. Al final lo estoy dando. ¿Estaría correcto eso o no? Y la segunda es, hay otras personas que, por ejemplo, he visto que agarran su diezmo, $100, y dicen, en vez de darlo aquí en el platillo, que $100 no es mucho, yo lo mando para alguien en Cuba que lo necesita. A un pastor en Cuba que lo necesita, por ejemplo. Nosotros, usted, a lo mejor esos personajes ya de su referencia personal, a lo mejor no tiene una respuesta como bíblica, no sé. Pero ¿qué usted recomendaría con respecto a esos casos así como ese? Te recomendaría hacer un podcast solamente para eso. Porque las cosas que tú me estás preguntando, tendría que explicarte varias cosas para ello. Solamente quiero decirte algo y volvemos a lo mismo. Insisto en esto porque las personas, nuestros hermanos, muchas veces nos olvidamos de quién es Dios. ¿Quién es la autoridad final en tu vida? ¿Y qué es lo que ese Dios, que es la autoridad final en tu vida, que te creó, que te sostiene y que te redime? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Es una cuestión de sencilla obediencia. Yo no puedo decidir con lo que no es mío y hacer acorde a mí me parece. Dios estableció muy claro que el diezmo era para el sostenimiento de los levitas y de todo el asunto del templo. Sí. La predicación del mensaje en aquel tiempo. Es la misión. Es la misión. Llevar la misión. Pero Dios también dijo que, bueno, ok, ¿usted qué hacía? Había otro diezmo. Ese otro diezmo era el equivalente a aproximadamente un 10%. No tenía que ser exactamente un 10%, pero esa era una ofrenda. ¿Para qué? Para todo lo demás. Exacto. Para todo lo demás. Y les voy a decir una cosa. En mi experiencia personal lo he visto. Cuando usted acaba de reconocer el señorío de Dios en su vida, en todas las esferas de la mayordomía, pero específicamente en el área financiera, la bendición de Dios viene aparejada indiscutiblemente. Por lo tanto, usted mire lo que dice la Escritura, vea lo que dice el Señor, y como acto de oración, haga lo que Dios le dijo que tenía que hacer con lo que Dios le ha provisto en este momento. Creo que faltó la segunda pregunta. ¿Hay alguna respuesta breve, rápida? Ya. ¿No? Dale, despide. Ya y terminamos para otro después tema, entonces. Para otro tema. Ok. Entonces empezamos hablando acerca de diezmo y ofrendas y es lo que queríamos hablar, pero se nos fue porque como que parece que es mucho contenido. Es mucho y yo contenido. creo que incluso pudiéramos seguir haciendo preguntas y nos seguirían saliendo Estos 2 otro horas y más. otro y otro más, pero no queremos pasarnos de tiempo, que ya nos pasamos bastante. Entonces vamos a quedarnos en deuda con un episodio más para ofrendas. Vamos a ver cómo lo podemos sintonizar. Y nada, suscríbete aquí a nuestro canal, Hola Church,
el canal de Josué Josué Víctores. Vamos a ver si trabajamos también en preparar algo del Seminario Teológico Adventista de Cuba para que pueda estar en YouTube también. Que se me pasó al principio. Doctor Elvis Hernández, rector del CETAC, Seminario Teológico Adventista de Cuba. Entonces, un placer que hayan podido estar con nosotros, que hayan podido disfrutar, que podamos comentar y a lo mejor dejar dudas que puedan tener con respecto a los diezmos, que fue lo que hablamos al final. Nos llevamos las ofrendas para otro día. Y podamos así retroalimentar el conocimiento y quizás poder aprender todos juntos. Entonces, nada, agradecidos porque hayan podido estar con nosotros y ojalá y podamos haber contestado todas sus dudas. Una bendición especial para todos. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le bendice.